Bueno, queridos, qué rico esta mañana estar alabando al Señor, buscando al Señor juntos. Qué lindo el video de los niños que decía, lo anoté aquí, lo que decía, tenemos un gran mundo que necesita de un gran amor. Tenemos que ir. Y creo que tiene mucha relación estas palabras con el sermón de hoy. Em, el, el, el tema o el nombre que le hemos puesto a esta serie de sermones de Primera de Tesalonicenses es una iglesia que florece. Y espero que esto lo tengas muy en mente esta mañana. Una iglesia que florece. Pero antes de ir al texto, quisiera que te hicieras que te pusieras en una situación hipotética, ¿ya? Piensa que te encuentras viviendo tu vida en tu día a día, con tus situaciones personales, en tu camino al trabajo quizás, en tus cosas diarias. E imagina que en el cielo Dios, dentro de su majestad y gloria, pone su mirada en ti. ¿Ya? Está todo el mundo, pero Él pone sus ojos en ti. E imagina que Él está observándote y un ángel se le acerca y le pregunta a Dios, ¿qué opinas tú de Él? Y la pregunta para responder es, ¿qué crees que Dios diría de ti? ¿Qué diría de ti? ¿Qué comentario él diría de ti? Algunos se ponen, veo acá la mano en la cara. Eh, si Dios tuviera que opinar de ti, ¿qué crees que diría? Y la otra pregunta que me gustaría que te hiciese es, ¿qué te gustaría que Dios dijera de ti? Si el Padre, nuestro Padre, nuestro Señor te mirara, ¿qué te gustaría que Él dijera de ti? Es una gran pregunta. Pero antes de responder esto, o de pensar más bien en estas preguntas, te invito a que oremos y nos entreguemos a Dios esta mañana. Amado Señor, venimos no como estudiantes, Señor, realmente venimos esta mañana como mendigos de tu palabra, deseosos de ti, deseosos de que tu Espíritu Santo obre, y ruego, Señor, que así sea en nosotros esta mañana, que podamos ser fortalecidos, edificados, tremendamente bendecidos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, seguimos en la carta de Primera de Tesalonicenses. Te invito a leerla, no es una carta muy larga, y en el capítulo 1, Pablo ya ha hablado de lo agradecido que está hacia Dios del testimonio de Cristo en la vida de los hermanos de Tesalónica. ¿Ya? Ellos han respondido al mensaje del Evangelio, ellos están proclamando a Cristo, están dando testimonio de sus vidas, de modo que todos están viendo la obra de Dios en ellos. Y Pablo dice, gracias Señor, dice, gracias Señor, porque tú los has escogido, porque tú estás haciendo tu obra en ellos. Pero ahora, en este pasaje que tenemos hoy frente a nosotros, que leyó Edgardo, luego de hablar de lo agradecido de Dios en la vida de estos hermanos, quiere hablarles de sí mismo, quiere hablarles de su testimonio y su ministerio. Quizás te puedes preguntar, ¿por qué Pablo tiene que hablar de sí mismo? ¿Acaso nuestro apóstol ha perdido la cordura o ha caído en la vanidad y el orgullo quizás? Bueno, trataremos de descubrir cuál es la razón de por qué Pablo se ve en la necesidad de hablar de sí mismo y de su ministerio. Por eso vamos a los primeros versos, versos 1 y 2, si tienes tu Biblia ahí, y si tienes una libreta de nota para anotar algo que Dios te hable esta mañana. Versos 1 y 2 dice, hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. En estos versos, Pablo nos muestra de por qué les hablará de sí mismo, de por qué les hablará de su ministerio, de por qué dirá lo que dirá. Y lo que nos dice acá es que Pablo está preocupado por la fe de los hermanos,
Pablo acá encarna a un hermano en Cristo que está preocupado por la fe de otros. Pero, ¿qué es lo que específicamente le preocupa? Está preocupado de que consideren que su visita a ellos en el pasado haya sido considerada un fracaso y que eso sea un precedente para hoy desconfiar del Evangelio y de la obra de Dios en sus vidas. Pero te puedes preguntar, ¿cuál fue la visita? ¿Cómo fue la visita de Pablo hacia la iglesia en el pasado? Que ellos pueden considerar que la obra quizás fue un fracaso. Entonces aquí tenemos que ir un poquito a escarbar en el libro de Hechos. Pablo se refiere acá a la situación que ocurrió cuando Pablo visitó por primera vez a estos hermanos y fundó la iglesia. Esto está descrito en los capítulos 16 y 17 de el libro de Hechos. Si quieres profundizar en el trasfondo de Tesalonicenses, te invito a leer estos dos capítulos que son fundamentales para entender mucho de lo que Pablo va a decir en Primera de Tesalonicenses. Y para hacerlo un poco resumido, voy a resumirles un poco cómo fue la situación. Pero quiero decirles que hay muchos detalles que Pablo nos comenta ahí que son sumamente importantes. Pero ¿cuál fue la situación? Allí se nos describe de que Pablo llegó a Tesalónica trayendo consigo lo que podría ser una pésima situación. Una pésima situación. Antes de llegar a Tesalónica, Pablo había pasado por Filipos y por causa del Evangelio había sido brutalmente golpeado, habían roto sus ropas, fue azotado, fue golpeado y encarcelado incluso. Pero por la gracia de Dios, Pablo pudo salir de esa situación y llegó a Tesalónica de esa manera. Llegó a Tesalónica con sus heridas. En Filipos ocurrió que él estaba en la cárcel y Dios envió un terremoto y finalmente él termina en la casa del guardia y el guardia termina vendando sus heridas y sanando sus heridas, porque realmente cuando Pablo nos habla de que él sufrió persecución, hermanos, él fue golpeado, él fue maltratado, él fue herido y probablemente cuando llegó a Tesalónica llegó dolido, hermanos, dolido físicamente, llegó vendado de esa manera, cargando de alguna manera en su propio cuerpo las heridas de la persecución. ¿Y qué es lo que ocurre en Tesalónica? Que cuando él llega, aún en medio de esta gran lucha que él estaba viviendo, llegó con Silas y con otros compañeros del Evangelio, comenzó a predicar. Y nos habla el capítulo 17 de Hechos que comenzó a predicar y judíos, gentiles y mujeres prominentes se unieron a Pablo y comenzó a formar la iglesia. El caso es que al poco tiempo en ese lugar, un grupo de judíos envidiosos, imagínense lo que hicieron, hermanos, contrataron a maleantes callejeros. Se pueden imaginar, contrataron a maleantes callejeros para alborotar la ciudad e ir en busca de todos aquellos que estaban siendo parte de esta congregación. Y la situación de Pablo se tornó tan peligrosa que él tuvo que salir de noche, casi escondido, hacia otra dirección donde Dios lo estaba enviando. Llega a Berea y ahí ocurren otras situaciones, pero esta es la situación que Pablo vivió en la iglesia. Llegó con persecución y se tuvo que ir con persecución. Y por eso Pablo les escribe. ¿Por qué? Porque teme de que a raíz de la fuerte persecución consideren que el Evangelio fue un fracaso y se alejen del camino que ellos están transitando. Entonces Pablo se ve en la necesidad de hablar de su vida como un modelo para que ellos entiendan cómo debemos vivir en el llamado que Dios nos ha hecho y cómo lidiar con las dificultades. Y espera que su propia vida sea un modelo que ellos puedan adoptar. Entonces, ahora a continuación, luego de haber descubierto por qué Pablo de alguna manera les escribe, podemos descubrir ahora qué es lo que Pablo quiere hablarles de alguna manera de su ministerio. Y quiero destacar tres cosas que Pablo, o más bien cuatro cosas que este pasaje nos muestra. ¿Ya? Primero, ¿cuál es la clave de la vida y el ministerio de Pablo? Y luego, tres frutos
¿Ya? Entonces, vamos a ver primero cuál fue la clave de la vida y el ministerio de Pablo, y luego tres frutos. Entonces, ¿cuál fue la clave primero de la vida de Pablo en su ministerio? El verso 2 nos dice, el verso 2 del pasaje dice: hermanos, saben que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Acá Pablo nos dice que la clave de su ministerio ha sido y es confianza en Dios. En medio de la presión, en medio de una gran lucha, en medio de las dificultades, en medio del dolor de su cuerpo, de la presión social, Pablo se entregó a Dios, se entregó al plan de Dios, descansó de que su vida estaba en las manos de Dios y confió en lo que él podía hacer, aún en medio del sufrimiento y la persecución. El sufrimiento para Pablo nunca fue una razón para declinar. La filosofía de Pablo era la misma que tenía Jesús. En Juan capítulo 15, verso 20, Jesús les dice a sus discípulos: recuerden, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y en Juan 16, verso 33, Jesús les dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Pablo entiende que las dificultades a causa del Evangelio son las marcas de un cristiano fiel que decide seguir a Jesús de forma radical y que decide cumplir el llamado de Dios en su vida. Entiende que el sufrimiento es la consecuencia natural de vivir en este mundo que rechaza a Dios y rechaza su verdad. Pero él tiene la esperanza de que Jesús ha vencido y él tiene un mensaje que compartir. Entonces, la clave para Pablo en su ministerio es la confianza en Dios. Él es un hombre que confía en Dios y descansa en Dios. Y como dije, esta confianza le lleva a mostrar tres frutos en su ministerio. Y estos tres frutos son valentía, integridad y amor. Vía, y eso es lo que quiero que piensen, vía, valentía, integridad y amor. Vía, así como un camino, como una vía que hay que recorrer. Este es el camino que nosotros debemos recorrer, la vía que tenemos que recorrer: valentía, integridad y amor. Y vamos al primer fruto: valentía. Pablo habla en el verso 2 de que en medio de la gran lucha, Pablo confió en Dios. La versión de las Américas dice: se atrevió a hablar, se atrevió. Como que hubo un momento que hubo mucha presión, pero él logró romper la línea de presión. Eh, Tuvieron el valor para hablar del Evangelio de Dios. Y el texto acá también nos muestra dos cosas que alimentaron esta valentía. Primero, confianza de que confianza de que tienen un mensaje verdadero. Y esto lo dice Pablo en el verso 3: nuestra predicación no se origina en el error ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Lo que está diciendo Pablo es que nosotros cobramos valentía porque sabemos que el mensaje que traemos es verdad. Sabemos que el mensaje que traemos necesita ser escuchado porque es verdad. Y segundo, porque ellos fueron encomendados por Dios para esta misión. ¿Ya? Esta misión de entregar el Evangelio no fue algo que se les ocurrió a ellos o que es producto del objetivo de una organización. No. El verso 4 dice que hablamos como a hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. Entonces, este es el primer fruto que muestra Pablo: valentía. Y esa valentía es alimentada porque Pablo estaba consciente de que tenía un mensaje único y verdadero y necesario para las personas, pero además que Dios mismo los había encomendado para cumplir esta misión.
Ese es el primer fruto, valentía. El segundo fruto, integridad. Pablo también les habla a los hermanos en los versos 4 al 6, que él junto a Silas y otros compañeros del Evangelio nunca, nunca, nunca trataron de agradar a la gente, sino a Dios. Ellos nunca fueron marcados por la avaricia o trataron de buscar honores de personas. Pablo acá hace un contraste quizás contra aquellos charlatanes y maestros que buscaban compartir sus enseñanzas a cambio de dinero o reputación. Pero Pablo no es así. No necesita de la adulación o la aceptación de las personas. Solo le importaba a su Señor y él solo quería agradarle a él. No tenía tiempo para la adulación, no tenía tiempo para los aplausos, amor a las riquezas. Solo le importaba a su Señor y cumplir con su ministerio, viviendo para su gloria. Valentía, integridad, pero falta uno, el amor. El amor. Y en contraste quizás con las tres características negativas que Pablo ha evitado, eh, la avaricia, el orgullo y el honor de las personas, Pablo en los versos 7 al 12 nos habla de tres características positivas que sí tuvo: delicadeza, cuidado y cariño. Pablo, como ministro de Cristo, tenía derecho al sostén económico por parte de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 9, verso 13 dice: ¿no saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. 1 Corintios capítulo 9. Y Pablo nos muestra acá de que él estaba tan preocupado por el Evangelio y por el bien de estos hermanos que por eludir cualquier indicio de interés económico personal que pudiera comprometer el Evangelio, tomó una precaución adicional. Por el bien de la integridad del mensaje y por amor a los tesalonicenses, renunció voluntariamente a ese privilegio. Renunció y él mismo, junto con sus amigos, se puso a trabajar, hermanos, para no ser una carga. No necesitó de hacerlo, no estaba obligado a hacerlo, pero él mismo, por bien del Evangelio. Pueden ver a este hombre tan comprometido con su labor, preocupándose más allá de lo que Dios le había mandado hacer. Y Pablo decidió tratarlos con un amor especial, los trató con delicadeza, dice ahí. El verso 7 dice: como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. ¡Qué bella imagen! El verso 11 dice: como un padre a sus propios hijos. El llamado de Dios para Pablo era compartir el evangelio de Cristo, pero ellos escogieron ir más allá de la obligación. Escogieron libremente, nos dice el texto, nos deleitamos en esto, compartir no solo el mensaje, sino compartiéndose a sí mismo, entregándose a sí mismo. Y trabajaron arduamente para esto. El verso 9 dice: con esfuerzos y fatigas, trabajando de día y de noche. Verso 12 dice: desde cerca les hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Entonces, recapitulando lo que les he presentado hasta ahora, Pablo en este pasaje habla de su ministerio, porque espera ser un modelo de fe para estos hermanos en Tesalónica, en medio de las dificultades. Pablo les escribe porque está preocupado, así como un hermano está preocupado de su hermano que no viene a la iglesia. Asimismo, él está preocupado de ellos y quiere saber, quiere ver de qué manera puede ayudar, y está dispuesto este hombre, Pablo, a abrirse completamente para que todos puedan verle y ver que el Evangelio y la obra del Evangelio no fue en vano. De hecho, ellos mismos son una muestra de la obra de Dios. Y Pablo les ha hablado que su ministerio ha sido sostenido en la confianza hacia Dios. Y esa confianza le ha llevado a tener tres frutos, o la vía: valentía, integridad
y amor. Valentía, integridad y amor. Quisiera que pasáramos ahora a pensar en nuestras vidas a la luz de todo lo que hemos conversado. Al principio del sermón partí con una pregunta dolorosa, una pregunta muy dolorosa para aquellos que están dispuestos a responder esta pregunta. ¿Qué crees que Dios opinaría de ti? Si un ángel le preguntara al Señor, ¿qué opinas tú de él? Y, y déjenme decirle, hermanos, que cuesta responder, esta pregunta. Y también pregunté al inicio, ¿qué te gustaría que el Padre opinara de ti? Esta serie de Primera de Tesalonicenses se llama Una iglesia que florece, porque estamos convencidos de que uno de los objetivos de Pablo al escribir esta carta es que los hermanos alcancen la madurez espiritual. En el Antiguo Testamento, el símbolo de la vida abundante era un árbol. Esto lo vemos en el Salmo capítulo 1, por ejemplo, que el hombre dichoso, el hombre que se deleita en Dios, es como un árbol plantado junto a orillas de agua, de corrientes de agua, que da fruto generoso a su tiempo. Y el apóstol Pablo toma esta idea también de fruto. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 9 y 11, dice: pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Este pasaje nos lleva sin duda a dar gracias a Dios por la vida de Pablo, por lo que Dios hizo en su vida. Él no era un hombre perfecto. De hecho, él mismo dijo en 1 Corintios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Esto nos lleva a nosotros preguntarnos, ¿has conocido tú la gracia de Dios? Partí este sermón con esta pregunta: si Dios te observara, ¿qué diría de ti? Hemos pasado una pandemia y esto quizás puso tan a prueba tu fe. ¿Qué diría de ti, Dios, hoy, luego de todo lo vivido? Puede decir él, puedes decir tú, busqué vivir con valentía, proclamando a Cristo. Viví con integridad, mostré amor por mis hermanos, me entregué a mis hermanos, me preocupé de mis hermanos. Al igual que yo, quizás tienes en tu corazón el pensamiento de que quizás Dios está decepcionado o enojado de ti, pero aunque quizás justamente Dios podría estar enojado y sentido con nosotros, Él nos trata con gracia. Él nos trata con gracia. Y aquellos que se entregan a Cristo por medio de Jesús son como hijos preciosos. ¿Puedes creerlo? Que Dios esta mañana te mira, y si un ángel le preguntara a él inmediatamente le respondería: Él es mi hijo. Yo me deleito en él, lo amo. Él es mi hijo fiel, rescatado por gracia. Este es mi hijo fiel. Pero añadiría eso, que Jesús diría: este es mi hijo fiel, del cual espero grandes cosas. Él es mi hijo fiel, del cual espero grandes cosas. Y yo creo, hermano, hacia allá quiero apuntarlos o empujarlos esta mañana. Somos fieles en Cristo, pero Dios espera grandes cosas de nosotros en estos días. ¿Qué cosas podría esperar de nosotros a la luz de este pasaje? Probablemente lo que hemos conversado: confianza en Dios, valentía, integridad, amor a la comunidad, pero también dos cosas más. Quiero destacar dos cosas. Y estamos finalizando este tiempo. Una cosa importante que creo que Pablo nos enseña acá es la importancia de la hermandad. Pablo está preocupado
de la fe de otros hermanos. Esta es una preocupación sencilla de un cristiano común y corriente. ¿Estás consciente tú de que cuán importante es la hermandad, queridos? Antes de entrar a esta reunión tuvimos un precioso tiempo de oración y el Señor nos mostró y nos permitió testear un poco lo maravilloso que es estar en comunidad. ¿Eres tú alguien que se preocupa de otros? Que llama a otros quizás para saber cómo están. Pero también, así como Pablo, no sencillamente fue alguien que se preocupó, sino que también amó realmente y se entregó. Si alguien mirara tu vida ahora, diría que la iglesia es importante para ti, que los hermanos son importantes para ti. Porque, queridos, hay hermanos que necesitan una llamada. Hay hermanos acá que necesitan de tu ánimo, de tu ánimo. Y finalizando, por último, otra cosa que creo que este texto nos muestra es que si eres cristiano, al igual que Pablo, has sido encomendado, querido, por Dios para proclamar un mensaje que es verdad y que el mundo necesita. El sermón de esta mañana se llama Fieles a su llamado. Fieles a su llamado. Imagina que de alguna manera llega a tus manos la fórmula para eliminar completamente el COVID-19. ¿Te imaginas? De alguna manera, tienes un amigo que es medio Mateo, se juntan y él dice, ¿sabes qué? Acabo de descubrir algo, estoy en shock. Eh, y efectivamente logran llevar a cabo las pruebas y tú eh, logras tener esta fórmula que cambiaría la vida del mundo en este momento. Querido, el mensaje del Evangelio es 1000 veces más importante porque define la eternidad de las personas. Querido, con todo el cariño que les tengo, y esto también me lo predico a sí mismo, a mí mismo, no podemos seguir viviendo en silencio sin proclamar a Cristo. No podemos vivir en este mundo así como que estamos sin dirección, dando vueltas como si nada pasara. Hermanos, con todo el cariño, y esto me lo digo a mí mismo, y perdonen la manera en que se lo voy a decir, si les parece poco correcto, pero es algo que no podemos dejar de hacer, no podemos dejar de hablar de Cristo, no podemos estar dando jugo, por decirlo de alguna manera, en estos días, queridos. Sería demasiado malvado y falto de amor si nos guardáramos este mensaje solo para nosotros. Compartamos el mensaje, seamos fieles a la comisión que Dios nos dio. Somos embajadores de Cristo, así como Pablo recibió un mensaje. Tú has recibido un mensaje. Cada vez que te levantes en la mañana, antes que todo, considérate como un embajador de Cristo. Eres un embajador de Cristo que ha sido escogido, comisionado por Dios mismo. Y el llamado esta mañana a la luz de todo esto es hacernos un serio análisis personal. Es un llamado a volvernos a Cristo, a ver a Pablo cómo cumple su ministerio y este pasaje sin duda nos debe llevar a orar, diciendo quizás las palabras, oh Padre, dame la fe de Pablo. Y por eso te invito a terminar este tiempo orando a Dios y a pedirle esta fe que Pablo tuvo. Amado Padre, gracias, Señor. Esta mañana nos presentamos delante de ti. Gracias por Cristo, nuestro intercesor, nuestro fiel sacerdote. Y esta mañana queremos abrir nuestros corazones, oh Padre, a ti. Queremos que tú hagas que tú traigas tu palabra, tu cosmovisión a nuestras vidas. Y saques toda resistencia de ti, oh Señor. Pero gracias, Señor, por Cristo, gracias que nos amas, gracias que te deleitas en nosotros, gracias que somos tus hijos amados. Gracias por tu amor, oh Dios. Te ruego que también nos des a cada uno de nosotros una capacidad de disfrutar, de ver cuán real es este amor, que no depende de nuestras acciones, que no depende de lo que podamos hacer,
sino que está ahí, tu amor fiel, que podamos verlo tan claro, Señor, y que ese amor nos impulse, Padre, nos impulse a vivir confiando en ti, viviendo con valentía, integridad en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en nuestra familia, amor, amor hacia otros, amor hacia nuestra comunidad. Que seamos esta iglesia que estaba en Hechos, Señor, que dijo no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Señor, haznos esa iglesia, oh Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.